El objetivo del vídeo de hoy es dar algunas recomendaciones para poder escoger un buen psicólogo o una buena psicóloga. Lo primero de todo, tengo que asegurarme que esa persona sea licenciado en psicología y esté colegiado. Parece que no hiciese falta, es como si dijese, para escoger un buen médico te tienes que asegurar que es médico, o para escoger un buen mecánico asegúrate que es mecánico. Pues bueno, por desgracia, en España y en Barcelona, concretamente, hay bastantes profesionales que juegan al despiste, que utilizan expresiones como formación en psicología o estudios psicológicos, etc. O terapia, terapeuta, etc, etc. Algunas de estas personas lo dicen porque honestamente creen que con esa formación pueden intervenir sobre ansiedad, depresión, etc. Y yo no estoy de acuerdo, pero si lo creen de verdad, pues bueno, pues no les puedo recriminar nada, por lo menos a nivel ético, pero hay otras personas que son conscientes que juegan al despiste, que utilizan estas expresiones para hacer creer a la otra persona que es psicólogo. ¿Por qué la persona a la que yo le confieso, le explico o con la que yo trabajo determinados problemas personales tiene que ser psicólogo? Porque es la única manera de tener garantías que en caso de una mala praxis responderá. Si yo voy a un profesional que no está recogido, que no está bajo el amparo de ningún colegio profesional, esta persona, pues en caso de trabajar mal, de explicar lo que yo le he dicho a terceras personas, de darme consejos o recomendaciones que no siguen con el método científico, pues no tendrá absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Una vez sé que esta persona es licenciada en psicología y está colegiado, lo ideal es investigar, es informarme, mirar su página web, que absolutamente todo el mundo tiene o debería tener una página web, ver qué formación tiene, cuál es su experiencia, dónde trabaja, qué tipo de centro es y enterarme de cuál es la escuela a la que pertenece. En psicología hay como varias escuelas, por ejemplo está el psicoanálisis o está la cognitivo-conductual, que es en la que yo trabajo, o tantas otras. Cada una de estas escuelas es mejor o favorece la evolución en determinados tipos de problemas y determinados tipos de personas. Por ejemplo, el psicoanálisis puede venir bien para aquellas personas que tienen problemas que arrastran desde hace mucho tiempo, que les cuesta identificarlo, que son personas que les apetece analizarse, estudiarse, conocerse un poquito mejor y que no tienen prisa en resolverlo, porque es un tipo de terapia que es lenta. La cognitivo-conductual pues va mucho más a la raíz del problema y a buscar soluciones concretas que te da un poco en modo de receta. O sea, se te explica una estrategia que tú tienes que poder aplicar y que tiene que ayudarte a resolver el problema o el conflicto, la situación o el malestar que en ese momento estás sufriendo. Hay algunas que no tienen prestigio, pero hay otras que escoger una u otra depende del feeling que me dé el profesional, de mi problema y también de mi manera de ser, de mi personalidad un poquito. Una vez decido ir a ese profesional, lo siguiente que tengo que hacer es, pues voy y hay una primera sesión. En esta primera sesión el objetivo principal es el de conocernos. El profesional debería presentarse, tendría que explicar un poquito pues su formación, su experiencia, su manera de entender la psicología y cuáles son las reglas, a qué acuerdos llegáis en consulta. Y, por otro lado, hará lo posible para conocerte bien, tanto tu entorno como aspectos relacionados con el descanso o con la dieta o con la medicación que te estás tomando, etcétera, etcétera. Lo que hará es intentar tener información suficiente sobre tu persona y averiguar tus valores, saber qué es aquello que para ti es realmente importante, cuáles son esas líneas rojas que te gustaría no sobrepasar. Líneas rojas me refiero, por ejemplo, pues hay personas para las que es muy importante el deporte, o el trabajo, o la familia, o la pareja. Tiene que, en esta primera sesión, conocer esto. Aquí ya se establece un vínculo, tiene que haber un feeling. Si el psicólogo no te da buen feeling, si no es una persona que te cae bien, si no te parece una persona agradable, lo ideal es cambiar. No quiere decir que me tenga que parecer una persona que sería mi amigo. Quiere decir que me tiene que generar confianza, que me tiene que parecer que lo que explica pues, es riguroso y que yo puedo confiar en él y explicarle sin problema aquellas dificultades por las que estoy pasando. Una vez llegado a este punto, la siguiente sesión se hablan o se acuerdan los objetivos terapéuticos, que es aquellas cosas concretas que queremos trabajar. No se va al psicólogo como un pollo sin cabeza, no voy allá a hablar o a charlar o a explicar, voy a trabajar determinados aspectos concretos
con los cuales tengo dificultad. Y estos son los objetivos terapéuticos. Se negocian, se programan y se empieza a trabajar con cada uno de ellos. Aquí depende. En mi caso, cuando los objetivos terapéuticos no generan un malestar muy importante, en mi opinión, lo que hay que hacer es visitarse una vez al mes. ¿Por qué? Para que tengamos tiempo suficiente para poner en práctica esas técnicas o esas estrategias que el psicólogo me está explicando. Hay otros psicólogos que son partidarios de verse una vez a la semana o cada 15 días, etc. Aquí, cada maestrillo tiene su librillo. En mi opinión, una semana o 15 días no es tiempo suficiente para ver si esa persona puede poner en práctica lo que ha aprendido en consulta. Pero eso es mi opinión. Otro de los aspectos que se suele trabajar es para aprender a identificar las emociones, a gestionarlas, a sacar información útil y a comprometerse a hacer determinadas acciones para mejorar mi situación. Las emociones es la pista sobre lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal en mi vida. Las personas vamos tirando hasta que llega un momento que me siento triste o que me siento ansioso o que me siento bloqueado o que me siento de cualquier manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces o no las identificamos o no las sabemos expresar o no sabemos bien qué información me está dando. El psicólogo me ayudará, entre otras cosas, a identificar esas emociones, a sacar información útil y a comprometerme para mejorar en lo que esté en mi mano. Otra de las cosas que solemos hacer es, por lo menos en terapia cognitivo-conductual, identificar errores cognitivos, identificar pensamientos que son exagerados o que directamente son falsos y aquellas conductas que los mantienen. De esta manera podremos ir desmontando aquello que sucede en mi día a día o que me ocurre en mi día a día y que me genera muchísimo malestar. Otra cosa importante, al psicólogo se viene a mejorar. No es un acto de fe, yo no tengo que ir durante 2 años para ver si acabo mejorando. Desde el primer día es necesario que la información que me da ese profesional sea información útil y me ayude a mejorar. Mejorar no quiere decir que no me sienta triste, que a veces no llore, que no me pueda emocionar. Mejorar quiere decir que salgo de la consulta convencido de que estoy más cerca de llegar a donde quiero llegar. Un poquito estas son mis recomendaciones. Sobre todo, asegurarnos de que es psicólogo, de que está colegiado, investigar un poco sobre a qué escuela pertenece, ver si la manera de trabajar de este psicólogo a mí me vendrá bien, ser crítico con el feeling o con las sensaciones que esta persona me da. Voy a estar allá, le tengo que hacer confianza, le tengo que explicar cosas pues personales y por lo tanto tiene que ser una persona que me caiga bien, que me dé seguridad, que me dé confianza y que me parezca un buen profesional. Y por último, es necesario ver que progreso, ver que avanzo. Si no, cambio. Espero que os pueda servir. Un abrazo y hasta la próxima.